Buenas noches, mis hermanos. Es un gozo estar aquí con ustedes otra vez esta noche. Y como ustedes pueden ver, estamos en otra locación en esta noche. Y es un placer estar con el pastor Daniel Knight, el cual nos visitó hace 2 años, creo. Entonces, si Dios nos permite, vamos a tener un tiempecito con Él más adelante, muy probablemente el domingo, que Él va a estar saludándoles y haciendo algo en forma del culto con nosotros. Entonces, muchas gracias a todos por su oración, por nuestra familia. Estamos muy bien. Hemos viajado y por los que oraban por nosotros el domingo, quería decirle que la nueva iglesia donde estábamos nos votó para apoyarnos y apoyarles a ustedes como el ministerio. Entonces eso fue una gran bendición y seguro debido a sus oraciones fieles por nosotros. Sepa también en este tiempo que seguimos orando diariamente, constantemente por ustedes, y muchas gracias por su fidelidad, gracias por los que han ayudado y en las necesidades. Sé que algunos hermanos van a ir a donde Juan Pablo y Amparo mañana, y entonces si usted puede ayudar en eso sería una gran bendición. Le invito a estar conmigo esta noche entonces mientras concluimos lección 8, el tercer punto, Éxodo capítulo 20, por favor, conmigo de nuevo, y del último, Éxodo capítulo 20, vamos a terminar esta lección, Moisés y el monte. Espero que haya sido una bendición hasta ahora a todos. Y para ese tercer punto no hay mucho en relación de lo que hemos hablado, sino una conexión de todo de la lección, y para que nosotros entendamos la importancia de estos mandamientos. Éxodo capítulo 20, entonces seguimos leyendo versículo 18. Éxodo 20, versículo 18. Lo voy a leer y luego oremos para el culto. Dice la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pecáis. Pues debemos terminar allá, y en esta noche puedes seguir leyendo hasta el final del capítulo, pero la clave es versículo 20, y nosotros debemos entender la razón por lo cual tenemos los 10 mandamientos. Vamos a hablar de eso un poco en esta noche. Oremos. Padre amado, gracias Señor por el privilegio de estar aquí otra vez con su pueblo. Gracias por permitirnos estar juntos, aunque no estamos presentes físicamente. Señor, podemos estar juntos en espíritu. Gracias por el privilegio de hablar y enseñar con tu pueblo, con nuestra iglesia, Señor, a pesar de no estar junto con ellos. Señor, abre el camino para nosotros reunirnos otra vez y para que el mundo sea sano. Señor, necesitamos tu espíritu que mueva en medio de nosotros para darnos avivamiento, Señor, y hablamos un poco de eso
en esta noche en el culto. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nosotros. Lléname con tu espíritu, úsame como solo tú puedes, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme en esta noche entonces tocar el tercer punto que vamos a hablar sobre los principios. Y lo que quiero hablar en conexión de eso y en referencia de los principios, estoy hablando del código ético o el código moral. Los morales, puede decir en una forma. Después de que Dios le dio a Moisés y al pueblo los 10 mandamientos, Él sigue en capítulos 21 hasta capítulo 24, dándole los principios por los cuales Él esperaba que el pueblo siguiera y viviera. Nosotros debemos y queremos hacer todo lo que Él quiera que hagamos. Y nosotros entonces entendemos que los códigos morales en nuestra vida cubren una área de nuestra vida para guiarnos a un camino correcto, a un camino sano, a un camino perfecto si lo seguimos en esa manera. Decimos en el Nuevo Testamento y después de ser salvo que Dios quiera que nosotros seamos perfectos. Y una cosa que ese versículo menciona con la perfección es irreprensible, o puede decir sin culpa, o puede decir sin mancha. Dice la palabra de Dios en varios lugares que al seguir los principios dados en la palabra de Dios va a guiarnos hacia la perfección, que literalmente significa fuera del pecado. Y es la cosa y la meta de cada cristiano que debe ser en nosotros, es vivir una vida recta, una vida sana, una vida sin mancha, y dice la palabra de Dios, irreprensible. Nosotros entonces queremos honrar a Dios y glorificar su nombre. Y la manera para hacer eso es a través de vivir en la manera que Él espera. ¿Okay? Entonces, habla conmigo en esta noche. ¿Cuál es la manera que nosotros entendamos que debemos vivir según Dios? Solo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de la vida cristiana. Es la manual para que nosotros sigamos en el camino correcto y en la manera correcta de vivir. La única manera que sabemos cómo debemos vivir en esta vida es a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos entender de estos principios de la palabra de Dios que son para nosotros guía y instrucción para tener una relación apropiada con el sexo opuesto, que sea en matrimonio, es para entendimiento, para manejar la relación entre el trabajo con nuestro jefe o con nuestros compañeros jóvenes en la escuela y con las autoridades en nuestra vida. Todo tiene orden, y eso es lo que debemos entender. Es que Dios quiera darnos lo que necesitamos saber, pero en entenderlo después debemos practicarlo. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que el que sabe mejor o más es esperado de él, literalmente significa que el que tiene más
entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios que rompa sus leyes después, es más culpable de la ley. Y nosotros, por la gracia de Él, hemos recibido la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de tener toda la palabra de Dios en nuestra mano, en nuestro idioma. Entonces, una cosa que debe animarnos es saberlo, pero no solo saberlo para que ahí se queda así, sino para que vivamos con esos principios y con la palabra de Dios en forma diaria. Entonces, letra A, si siguen conmigo, son los preceptos. Los preceptos fueron revelados. Los preceptos fueron revelados. Hermanos, le invito a ir conmigo a Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo, y en el Sermón del Monte que estudiamos no hace mucho, vemos versículo 7, un pasaje que sabemos, nosotros entendemos, mira lo que dice, Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche ese punto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, entonces, mira versículo 12, dice, así que todas las cosas que quieráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es que dice la ley y los profetas. Entonces, ¿sobre qué refiere eso? Los principios de la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Hermanos, una cosa que entendemos y lo que entiendo de ese pasaje no son las cosas tantas físicas que Dios está refiriéndose en versículo 7, sino las cosas espirituales. Entonces, Él dice, pide y os dará. Y dice, buscad y hallaréis. Dice, llamad y se os abrirá. Eso me da un recuerdo de Santiago y capítulo 1, si siguen conmigo. Santiago y capítulo 1. Mira lo que dice en otras palabras. Dice, versículo 4. Mas tenga paciencia su obra perfecta, para que seáis, aquí está, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala a Dios, al cual da a todos, que dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces nosotros debemos entender que las cosas por las cuales debemos pedir son cosas espirituales y Él es fiel para proveer nuestras necesidades físicas, pero por lo cual debemos pedir son cosas espirituales, debemos pedir por sabiduría para entender lo que debemos hacer, para el correcto camino en lo cual debemos caminar y andar. Hermanos, versículo 6 de Santiago 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Mira, versículo 8 dice, el hombre de qué?
doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, los preceptos fueron revelados y en forma completa que tenemos en nuestra mano, tenemos todos los preceptos de Dios, que son los principios, las instrucciones para la vida, son dadas a nosotros, han sido revelados para nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es recibirlos con fe. Lo que hacemos es rebelar en contra de ellos, jóvenes y niños que han sido criados en las instrucciones de Dios, y luego doblen la espalda a Dios cuando sean adultos, pensando entonces que tienen más sabiduría que Dios, que tienen más sabiduría que los padres que han instruido ellos en el camino de Dios, y luego lo que hacen es rebelan en contra del camino de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos escuchado Dios dice a Moisés, mira, no se preocupa porque ellos no están murmurándose a usted, sino a mí? Él dice a Moisés, mira, ellos están rebelando en contra de mí. Y nosotros no es por falta de sabiduría o conocimiento de los preceptos. Dice la palabra de Dios que el camino de Dios es claro a los que le buscan. Dice la palabra de Dios que Él no existe en la oscuridad, sino en la luz. Dice la palabra de Dios que en Él no hay confusión. Entonces, ¿por qué mantenemos en nuestra mente confusión de si es la verdad o si las noticias hablan la verdad? Porque hay un conflicto en lo que la Biblia dice o en lo que un predicador de la televisión está hablando a nosotros, que es completamente en contra de lo que la Biblia enseña. Le repito y les he dicho muchas veces, hermanos, si hay algo que yo digo que es en contra de esa Biblia, de la palabra de Dios, entonces la única opción y la única cosa que ustedes deben hacer es votarme de lo que estoy haciendo. Porque no merezco ser el pastor de las ovejas si estoy hablando como un lobo. Yo quiero instruirles, yo quiero guiarles, yo quiero enseñarles en lo que es la palabra de Dios. Y nada más. ¿Por qué? Porque para mi vida y para la vida de mi esposa y para la vida de mi familia, estamos instruyendo a nuestra familia, a nuestras hijas en los principios de la Biblia, de la palabra de Dios. Y si una película o si algo dice algo en contra de este libro, entonces lo que debo hacer de inmediato es parar lo que ellos están mirando, parar lo que ellos están escuchando y corregir lo que están escuchando. Porque, hermanos, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros niños, hijos, en los principios de la palabra de Dios. Un cristiano sabio va a buscar sabiduría de lo que Dios dice sobre una cosa. No tenemos que ir a tantos consejeros si estamos estudiando nuestra Biblia. Si necesitamos ayuda y guía en llegar a una conclusión, en una decisión,
Pues la Biblia dice que sí, debemos buscar consejeros, pero nunca debemos consejeros que van a decir algo en contra de la Biblia. Un ejemplo perfecto en eso es sobre el matrimonio. Si buscamos ayuda con nuestro matrimonio y vamos a un consejero que nos aconseja a tener un divorcio, hermanos, es siempre en contra de la Biblia. Tal vez un consejero va a decir, bueno, lo que va a ayudarle con su estrés es toma un copa de vino o toma entonces un ron o una bebida de cerveza, así por la noche y usted va a poder descansar. Hermanos, eso es siempre en contra de la Biblia. La Biblia es claro que no debemos tocar esas cosas. Si alguien nos dice, jóvenes, sea su amigo de la escuela, y es la falta que nosotros hacemos muchas veces, es buscamos compañeros, consejeros en medio de nuestros compañeros. Y uno va a decir que está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Está bien experimentar con las drogas y beber un poco de alcohol o fumar un cigarrillo o marihuana. Hermanos, eso es siempre en contra de los principios de la Biblia. Le digo eso en amor porque les quiero, les amo y quiero instruirles en lo que la Biblia dice. No debemos tocar esas cosas, no debemos buscar alivio en esas maneras. Mira letra B en esta noche, las promesas fueron repetidas. Las promesas fueron repetidas. Mira conmigo Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. En esta noche conmigo dice, versículo 3, si están allá, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Mira versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Antes de dar la ley, el pueblo se comprometió a sí mismo en cualquier cosa que Dios dijo. Y todos respondían que iban a hacer todo lo que estaba escrito. Vamos a ver en en la próxima lección el gran fallo que el pueblo tenía. Y nosotros debemos entender que una respuesta inmediata a lo que Dios nos dice siempre debe ser sí, Señor. Sí, Señor, lo haremos. Lo haremos. ¿Quiere que hagamos alguna cosa? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, vamos a hacerlo. Vivimos en un mundo que cualquier decisión es abierta a discusión. Sí, pero queremos hacerlo en nuestras condiciones. Yo quiero ir a la iglesia mientras que ellos se reúnen cuando es conveniente para mí.
Pero cuando empieza a chocar con mi horario, así tengo problemas. Yo quiero honrar a Dios y yo quiero vestirme como un hombre y mujer como mujer, pero cuando eso choca con mi forma de vivir, así voy a tener problemas. Damas, sí, estoy dispuesto de poner una falda o un vestido, pero mientras que nadie me pregunta o cuestione. Una convicción no es una convicción si estamos dispuestos de romperlo en cualquier momento. Nosotros debemos entonces repetir las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús. ¿Y qué cantamos? Y seguimos cantándolo con el tiempo. Hermanos, nosotros debemos hacer todo lo que Dios nos ha dado que nosotros hagamos. Y debemos hacerlo en buena actitud. Debemos hacerlo con toda obediencia. Que debemos afirmarlo con nuestro compromiso hacia eso. Y nosotros lo que hacemos es hacerlo en la manera que Dios quiera. Porque ¿quién es que nos dé las instrucciones? Dios. Entonces, ¿cómo es que debemos obedecerlos? En la manera que Dios quiera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando los tiempos cambien? Cuando las culturas cambian. ¿Debemos cambiar nuestras convicciones? Cuando la música cambia hacia la cultura, ¿es correcto cambiar hacia ellos para ganarlos? Nunca. Debemos mantener nuestras convicciones debido a los principios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir según lo que Dios quiera. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando hacemos? Es cierto, va a chocar con el estilo de vida de otros. Pero ¿a quién debemos honrar sobre todos? ¿A Dios? Entonces debemos hacerlo según lo que Dios quiera. ¿Está dispuesto de obedecerlo completamente en cuanto que Él quiera? Él siempre bendice obediencia a su palabra. Entonces, ¿estamos dispuestos? Vaya conmigo en conclusión a Salmos. Y el Salmo que pasamos mucho tiempo estudiando, capítulo 119. Salmo 119. Y hay tantas veces en este salmo que habla de la ley de Dios. Mira el versículo 114. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia.
Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Sabemos el texto clave de todo el Salmo en 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que dice más adelante en versículo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, debemos repetir con nuestra boca, con nuestra vivir, con nuestros hijos, las promesas del Señor. Oremos y luego vamos a cantar juntos. Padre amados, gracias Señor por lo que nos ha dado, Señor. Es un gozo tener tu palabra en nuestra mano. Gracias Señor por este estudio de los 10 mandamientos y la conexión con nuestra relación con Dios y esas responsabilidades y luego con las responsabilidades con los otros humanos y hombres. Bendícenos, ayúdanos a entender que esos principios, el código moral que debemos seguir se encuentra siempre en tu palabra. Úsala para ser una ayuda a nosotros. Gracias Señor por usarnos y guíanos Señor a través de todo lo que hacemos y decimos. Y vamos a ser bendecidos y vamos a darle las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues entonces en esta noche quiero concluir y le invito a cantar conmigo una canción de la cual también puede pensar todas las promesas. Conmigo, canten entonces todas las promesas. Le invito a cantarlo y luego pensar en algunas promesas del Señor con que Dios le ha bendecido. Y entonces usted va a ser bendecido por eso también. Junto con su familia canta y luego piensa, toma tiempo para pensar en sus promesas. Número 1, vamos a cantarlo sin música en esta noche. Dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Puede pensar en algunas promesas mientras seguimos cantando. El segundo dice así, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y esa última va a ayudarle en el final de la semana. Canta el tercero conmigo. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza de nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Pues
hermanos, que tengan una muy buena noche y una muy buena fin de semana. Entonces, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche.